Hola, sí, más de una persona me pidió que hiciera un video sobre Star Wars, así que aquí estamos. ¿Listos para hablar sobre Star Wars? ¿Cómo funciona específicamente? Algunos de ustedes me han preguntado y un muy querido colega, Rafael, recientemente vio Star Wars por primera vez. Entonces, en el 1975-76, cuando nació la idea del gran George Lucas, que antes de ser director es sin duda un gran contador de historias, no pensaba hacer una trilogía, ¿de acuerdo? Pensaba, voy a hacer una película y voy a hacer Star Wars. Entonces, en su mente, la historia era muy larga. Tomó la parte central, la más importante de la historia de este personaje que se llama Darth Vader, cuando Darth Vader ya es el que conocemos bien, ¿verdad? Hay un pasado. Y así poco a poco se fue haciendo una trilogía de precuelas cuando las cosas fueron muy bien. En realidad fueron bien desde el principio, porque hizo la primera película en 1977. Presentada en Los Ángeles, en Hollywood, en el Teatro Chino, Guerra de las Galaxias hizo tal éxito en el 77 que le permitió hacer su segunda película, El Imperio Contraataca, en 1980. Pero date cuenta que en el 77, cuando salió Guerra de las Galaxias, se llamaba solo Star Wars, punto. No decía Episodio 4. Es una reedición de años después, a la que agregaron el título Episodio Cuarto, Una Nueva Esperanza, porque así se llama la primera película. En 1980, El Imperio Contraataca. En el 83, El Retorno del Jedi. Después hubo una pausa larga. Esta es considerada la trilogía clásica. Luego de una pausa de 15 o 20 años, a finales de los 90, George Lucas pensó en contar todo lo que había pasado antes, y así creó la trilogía de las precuelas: 1999, La amenaza fantasma, 2002, El ataque de los clones y 2005, La venganza de los Sith. Todo esto compone la exalogía, que es de George Lucas, creada por él, escrita por él, y no de todas las películas, pero siempre dirigida por él, más o menos, aparte del episodio número 5 y 6. Hay que decir que en 2012 Disney adquiere Lucasfilm, y entonces dan a luz una nueva trilogía, de la cual por el momento ni siquiera hablo, no por los motivos que me gustó o no me gustó, no es eso lo que nos interesa, pero es para explicarles la exalogía. La trilogía es la secuela, por consiguiente, mientras que la precuela va a relatar cómo Anakin Skywalker se convirtió en Darth Vader. ¿De acuerdo? Y esa es la exalogía de Star Wars. La exalogía es un filme único en el mundo, porque es el único filme en el mundo que tiene una banda sonora tan extensa del gran John Williams, que por lo tanto, como les decía en un video anterior, ha tenido la oportunidad de crear una música que se extiende por 13 o 14 horas de película, algo realmente enorme. He decidido hacer vídeos más cortos, así que este era solo un video para introducir cómo funciona Star Wars, la cronología de Star Wars, cómo deben verse. Si nunca los has visto, definitivamente debes comenzar con Star Wars Episodio 4, 5 y 6. Porque la trilogía precuela, es decir, lo que sucede antes de los años 90-2000, da por sentadas muchas cosas que ya deberías haber visto y que ya deberías saber. Por eso se habla del concepto de la fuerza, de la filosofía, en la trilogía clásica, la de los años 70-80. Es fundamental, si nunca has visto Star Wars, comenzar con esas películas. Y hablemos un átimo de Star Wars, de un aspecto específico de Star Wars. ¿Pero es un film de ciencia ficción? No. La respuesta es no, absolutamente no, y será siempre no. ¿Por qué no es un film de ciencia ficción? La ciencia ficción es un género literario, cinematográfico y de cómics que va a tomar como sujeto la tecnología posible del futuro. Es decir, algo que hoy no existe, pero que podría plausiblemente convertirse en una tecnología que exista en unos años. Esto lo testifican muchísimos films del pasado, sí, con naves espaciales, cosas que vuelan y todo eso. No es el planteo de Star Wars. Star Wars es un film operístico. Star Wars es una ópera. Por lo tanto, no es absolutamente un film de ciencia ficción. Es un film que narra las aventuras de una serie de personajes, ambientado en varios planetas y en el espacio, pero que no tiene las temáticas de la ciencia ficción. Hay tecnologías, nos muestran planetas de diverso tipo, pero no es un film de ciencia ficción en absoluto. Películas de ciencia ficción son otras, ¿de acuerdo?
Establecido este punto, que es fundamental, me atrevería a decir que incluso Star Wars es una película que de alguna manera habla incluso de política, porque indaga una de las cosas más interesantes para mí de la historia del hombre, es decir, por qué en un momento dado cuando hay una república que funciona perfectamente, llega un déspota y todo cambia y todo se convierte en un régimen. Ha ocurrido fundamentalmente 3 veces en la historia. En la época de la República Romana, cuando en un momento dado una república que funciona perfectamente, ¡zas!, llegan los emperadores. Sucede de nuevo en la era napoleónica. Napoleón mismo fue un revolucionario de la Revolución Francesa, un republicano, y en un momento dado se autoproclamó emperador. La República de Weimar vuelve a suceder en Alemania. En un momento dado llega Hitler y bien sabemos lo que pasó con el régimen nazi. ¿De acuerdo? Entonces, Star Wars va precisamente a investigar a través de la trilogía de precuelas estos momentos de la historia. No es casualidad que las tropas del emperador estén inspiradas en las de los nazis y fascistas durante la Segunda Guerra Mundial. Va a investigar este tema histórico tan importante. Porque en la galaxia de Star Wars, en la trilogía de precuelas lo vemos, hay una república que funciona perfectamente y en un momento dado un senador se autopresenta como emperador del Imperio Galáctico y funda un imperio galáctico. Bueno, según yo este es un aspecto muy interesante de la exalogía. Siempre hablo de Star Wars que se enfrenta muy poco, pero que es uno de los más importantes. Además, Star Wars tiene una característica particular, digna de los mejores filmes en absoluto, a varios niveles de lectura. Cuando yo era niño, naturalmente miraba Star Wars como un filme de aventura, un filme con héroes, espadas láser, monstruos que derrotar, astronaves, planetas y demás, gran aventura. De grande he tomado otro tipo de lectura, he encontrado en el filme, que es precisamente este aspecto político, a mi entender, interesantísimo. Volvamos a Star Wars por un momento, porque me gustaría hablar específicamente de un aspecto de la primera escena de la película, que es el de la búsqueda de los planos de la Estrella de la Muerte. ¿De acuerdo? Tomo este ejemplo, en realidad, no tanto para hablarles de Star Wars, sino que estábamos haciendo una serie de películas en las que se habla de Star Wars, y quería explicar antes o después esta cosa fundamental. El MacGuffin. ¿Qué es el MacGuffin? Entonces, el MacGuffin es algo que hace avanzar la película. Es la excusa. ¿De acuerdo? Luego, el mejor director de todos los tiempos, el gran Alfred Hitchcock, nos lo explicará perfectamente en un vídeo que editaré junto con él, pero el MacGuffin es la excusa gracias a la cual se puede desarrollar un guión. ¿Qué son los planos de la Estrella de la Muerte al comienzo de Star Wars, episodio cuarto, Una Nueva Esperanza de 1977? Son todo lo que mueve a los personajes. Entonces, en realidad, esos planos de la Estrella de la Muerte sí nos importan, pero también nos importan relativamente. Es lo que permite a la princesa Leia esconder un mensaje secreto para Obi-Wan Kenobi dentro del robot que luego llega al planeta y se encuentra con Luke Skywalker. Es lo que te permite descubrir cómo destruir la Estrella de la Muerte. Es lo que hace que la película siga adelante. Encontramos el MacGuffin en muchas películas. En Notorious Lost Lover de Hitchcock, por ejemplo, el MacGuffin es uranio. El uranio que se utiliza para construir las bombas y que el detective Devlin busca junto a su cómplice Ingrid Bergman. Hay muchos otros ejemplos de MacGuffins. Hay un ejemplo de MacGuffin también en Titanic. El corazón del océano, la famosa joya de la que tanto se habla al principio de la película, se convierte en realidad en la excusa para que la anciana del Titanic cuente toda la historia del barco y su historia de amor. Esa es toda la historia del barco y su historia de amor. Piensen que el MacGuffin puede ser incluso una palabra. En su Cuarto Poder de 1941, el MacGuffin de Orson Welles es la palabra Rosebud, que como bien sabemos, el ciudadano Kane pronuncia como última palabra antes de morir. Es tan famosa que a un periodista le encomiendan la tarea de averiguar qué significa esta palabra. Otro MacGuffin famosísimo de la historia del cine es el tesoro del bueno, el feo y el malo, que es lo que todos buscan y lo que hace que todo avance. Pero también es el tesoro de los Goonies, a través del mapa
que descubren los niños. Luego vemos toda una trama que nos habla de otra cosa, de problemas de otro tipo, juveniles, del hecho del embargo de la casa, etc. Entonces, el MacGuffin es la excusa que hace avanzar una película. Fijaos, muchas veces ya no hacemos caso al MacGuffin en un momento dado, porque nos interesa la historia de amor, nos interesa el momento de aventura, la escena de acción y el porqué de que ocurra todo esto queda en un segundo plano. El MacGuffin, entonces, es la excusa para avanzar una película. No es acerca de espías, es lo que los espías buscan. Podrían ser los planos de un motor de avión o los planos de una bomba atómica, lo que desees. Siempre se refiere a lo que preocupa a los personajes en la pantalla, pero el público no se interesa. Alguien me pregunta, ¿qué es un MacGuffin? Se describe en una escena en un tren inglés, que va a Escocia, y un hombre le pregunta al otro, y él me dice, ¿qué es esa página sobre tu cabeza? El otro me dice, oh, es un MacGuffin. Y él me pregunta, ¿pero qué es un MacGuffin? Y él responde, es un aparato para volver locos a los leones en las islas escocesas. Y yo le digo, pero no hay leones en las islas escocesas. Y él dice, entonces no es un MacGuffin. Gracias por decírnoslo.